madrileños y madrileñas, porque tienen actividades gratuitas para todo el mundo, que están trabajando por la integración. La Asociación Guaraní, que bueno, nace de un grupo de gente de Paraguay que se instala en España, pues ahora tiene un montón de servicios y actividades gratuitas tanto para españoles como para extranjeros. Yo concretamente llevo un servicio de atención psicológica a mujeres y a familias inmigrantes. Sobre todo atiendes a mujeres y a familias inmigrantes. Sí, sí. Y bueno, a lo que íbamos con lo del chivo expiatorio, la gente cuando te pones a escuchar, las mujeres que atiendo pueden ser españolas o extranjeras y las familias sí que tienden a ser más extranjeras, pero la gente te viene a contar lo mismo, ¿sí? La gente tiene las mismas luchas, los mismos problemas, entonces yo creo que no debemos quedarnos con el divide y vencerás, porque buscar el culpable en el que llega de fuera, en el que a lo mejor está en minoría, es como el recurso fácil que además no nos sirve para nada más que para alimentar rencores. Entonces yo creo que siguiendo sencillamente ese consejo de ponte en el lugar del otro y asume que es más parecido a ti de lo que te imaginas. Yo creo que con esa regla sencillita, bueno, pues podemos empezar a caminar. Seguro que todos están pensando, para conocerte un poquito más, ¿cuáles son esos principales problemas de los que tenemos en común, pues un poco todos los que acuden a ti, mujeres y familias, esos principales problemas que les surgen? Bueno, pues hoy en día, por desgracia, la preocupación por la situación económica y el empleo. La gente quiere trabajar, o sea, aquí no hay nadie... Bueno, la verdad es una pregunta que la debería de... pero bueno, es que es exactamente igual. Sí. Pero fíjate que hay una percepción de que, bueno, como que la población inmigrante sobra porque aquí no hay trabajo. La gente está trabajando, no es así. La gente sigue ocupando trabajos que todavía los españoles no quieren. Y otros que no pueden hacer los españoles pues por falta de conocimientos, porque hace falta ese toque de conocer dos contextos diferentes. De todas formas, ahí me surge la pregunta que si, por ejemplo, un inmigrante de cualquier país asume el cargo de un trabajo que un español, por ejemplo, no lo coge, entonces ya ahí empieza la diferencia y eso es un error. Sí, sí, no, yo creo que no tenemos que conformarnos con eso. De la misma forma, pero es que es tan sencillo como ponernos en el lugar del otro una vez más. Ahora mismo mucha gente está saliendo de España buscando nuevas oportunidades, ¿no? o formarse o lo que sea. Bueno, uno aspira a que si se va a otro lugar le vaya bien y pueda acceder a un puesto que esté acorde con lo que uno quiere o con lo que uno ha estudiado. Pues de la misma forma, y uno sabe que puede enriquecer el lugar al que llega, con sus aportaciones, con su forma de hacer, pues igual la gente que está aquí. Y en cuanto a preocupaciones, pues ¿qué le preocupa a la gente? La familia, los problemas familiares, la adaptación de los chavales. Una de las dificultades de la inmigración, por ejemplo, es la adaptación de los niños, claro, de los jóvenes. Claro, es muy importante porque además son una generación que se va a criar aquí y de su adaptación dependen muchas cosas. Sí. Y el tema es que normalmente una familia no suele emigrar así en bloque. Los padres de estos niños pueden ayudar, además de los profesores, me imagino, tiene que haber como un convenio, ¿no? Lo primero de todo, claro, por supuesto, los padres, por lo general los chavales llegan cuando los padres llevan aquí un tiempo, la familia no suele emigrar en bloque. Una de las cosas que es muy importante trabajar es ese periodo de separación, que a veces, en el caso de América Latina, por ejemplo, son años. El país está muy lejos, esa relación se ha desarrollado a veces por internet, por teléfono, desde los locutorios, y retomar el contacto y la educación de ese hijo que a lo mejor hace 7 años que no convive contigo es delicado y además, bueno, pues la familia que ya está aquí ya ha hecho un proceso de integración. El chaval necesita su tiempo, ¿no? Para llegar a esa integración entre lo que trae, su bagaje desde su país y lo que vive aquí. Y los padres, por supuesto, tienen que ser muy comprensivos con ese proceso. Claro, eso debe de ser también un tema complicado porque luego en los colegios también pues esa integración con los alumnos debe de ser difícil. Claro, al principio siempre cuesta y sobre todo cuando no hay un idioma común, pues ese primer año es muy complicado y aunque haya ese idioma común son sistemas educativos distintos. Decía mucho lo del chivo expiatorio, hay chavales españoles o no españoles que están en el cole o en el instituto y que están oyendo en sus casas, es que aquí lo que sobran son extranjeros. ¿Cómo esperamos que ese chaval llegue a clase y se relacione con el compañero que acaba de llegar que no habla su idioma? ¿No? Tenemos que evitar un poco, hay que ser delicados con eso, ¿no? Intentar que lo vivan como una invasión. Hombre, los niños pequeños eso lo tienen muy claro, ¿no? Y ahí la convivencia se da de una forma muy natural. Entonces yo creo que ese modelo nos puede servir para los más mayorcitos. Recuérdanos cómo te pueden encontrar estas personas que precisen de tu ayuda o de la de otras personas también, bueno, pues dentro de la asociación. En este caso, en la Asociación Guaraní, que es sencillamente preguntar por mí, por Eva, llamando al teléfono 91 404 0483. Fenomenal.
y sencillamente, bueno, pues nada, nos conocemos y son todos servicios gratuitos, o sea que... Eva, desde luego es un tema muy importante porque yo creo que también rige parte de los países, ¿no? Y la globalización, esta globalización que estamos viviendo, todo lo que nos has contado es muy, muy importante. Y yo me he quedado con algo muy interesante, y es que yo creo que para llegar a esa interculturalidad hay que ponerse en la piel del otro, que haya un respeto mutuo y esa comprensión, que muchas veces a todos nos falta. Y un toque de curiosidad, que creo que es sana y nos ayuda a aprender muchas cosas interesantes. Eso sí. Bueno, y me gustaría que me contases pues, alguna curiosidad, algo que nos quieras contar y que no hayamos de momento hablado. Referente, por ejemplo, el tema de la religión. Yo sé que no es un tema que se debe hablar mucho también porque, bueno, Bueno, yo creo que debemos asumir también que la diversidad religiosa es un hecho en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo, hablabas antes, por ejemplo, del Islam, pues precisamente esa generación ya criada en España, que por otra parte sus padres han educado en el Islam, están reinventando un poco su forma de entender la religión. Y hablo de Islam como hablo de comunidades cristianas o de otros referentes religiosos, ¿no? Y en muchos casos esos hijos son los que van enseñando después a sus padres cuáles son las claves culturales en este país, porque ellos lo han vivido más directamente en el colegio, tienen más amigos de aquí. España es un ejemplo de multiculturalidad, tanto por la religión como por culturas, y desde luego yo creo que, no sé, no queda claro el camino ese a la interculturalidad, porque hay muchísimos grupos, aunque seamos una ciudad cosmopolita, por ejemplo aquí en Madrid, la gente no lo terminamos de hacer bien en general. Entonces, a ver, pues alguna solución que... Yo creo que sí que hay, y ahora que todo el mundo se mueve por internet, hay mucha oferta de actividades, por ejemplo, actividades gratuitas para toda la familia, en espacios públicos. Yo invitaría a la gente de Madrid que aproveche esos espacios y que no tenga miedo de ponerse a hablar con el vecino, o sea, de la misma forma que me pongo a hablar con el vecino que es de mi pueblo, me pongo a hablar con el vecino de arriba que viene de Nicaragua o de China o viene de la India. Para romper con esos guetos. O sea, efectivamente, porque una cosa buena que tiene Madrid con respecto a otras grandes ciudades como puede ser París es que físicamente no existen tales guetos, o sea, las comunidades o los barrios más interculturales como puede ser Lavapiés no se centran en una sola comunidad. París ha tenido muchos problemas porque hay determinados guetos en el extrarradio de determinadas comunidades, ¿no? Y están como muy encerradas sobre sí mismas. En Madrid no es tan claro, la mayoría de los barrios tienen una diversidad. Otra cosa es... Se aprecia, desde luego en las calles, por ejemplo en Lavapiés se aprecia. Claro, la cuestión es que a pesar de compartir barrio, ¿en qué espacios esta gente habla y dialoga? Yo creo que ese es el reto, ¿no? En que las comunidades de vecinos se esfuercen porque a las reuniones vayan los vecinos inmigrantes, ¿no? Entonces que se aseguren antes de poner un cartel convocando, por ejemplo, pues que todo el mundo habla el idioma o de qué otra forma puedo hacerle llegar esa invitación a mis vecinos. Es un poco eso, no dar las cosas por hecho, ¿no? Y tratar a los demás, es que las reglas son muy sencillas, como me gustaría que me trataran a mí si yo llego a un lugar que no conozco. Hay que perder ese miedo, romper con esos estereotipos que muchas veces todos tenemos en mente y luego resulta que conoces a esa persona y dices, anda, pero si es estupenda, si también compartimos muchas ideas o yo me nutro de estos valores, la otra persona de los míos. O sea. Y luego conocer un poco los recursos, a veces estamos muy centrados en nuestro trabajo, nuestros amigos y de ahí no salimos, ¿no? ¿Qué recursos hay en mi barrio? En casi todos los barrios hay asociaciones o entidades como los CEPI, los Centros de Participación de la Comunidad de Madrid, donde hay un montón de actividades gratuitas para compartir con gente de todas partes. Entonces es atreverse un poco a eso, ¿no? ¿Eso dónde? Disculpa. Los CEPI son Centros de Participación e Integración, que coordina la Comunidad de Madrid. Los CEPIs, que todos se enteren. Sí, los CEPIs. Hay, por ejemplo, un CEPI hispano-centroamericano, hispano-marroquí, hispano-paraguayo. Entonces hay un montón de actividades para niños, para mayores. Mucha gente. Claro, en los que están pensados para los vecinos de Madrid, para que compartan espacios. Entonces, bueno, ¿por qué no vamos? Si está ahí, y además es algo que se paga con dinero de todos, esto hay que decirlo, ¿por qué no vamos a aprovecharlo? Y digo los CEPI como digo asociaciones,
Y, por ejemplo, en esos CEPI, ¿qué es lo que tienden a hacerse? ¿Actividades para niños solo? No, y para adultos hay cursos de formación, excursiones, salidas, talleres de relajación. Yo, por ejemplo, he dado varios talleres de relajación, que es algo, el estrés es algo que tenemos en común todos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces es sencillamente tirar de los intereses comunes y crear espacios para el intercambio. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, dentro de mi trabajo se tiende mucho a trabajar con grupos de mujeres. Las mujeres nos gusta mucho intercambiar entre nosotras, ¿no? Entonces hay determinado perfil de mujeres que vienen solas de sus países de origen que realmente necesitan un espacio donde encontrarse. Pues en este tipo de asociaciones, por ejemplo, lo que se hace es que dentro del grupo de mujeres, por ejemplo, hay una que es esteticista. Pues organizamos con ella un taller de automaquillaje para todas. Estupendo. Y ahí se produce el intercambio. Una que, por ejemplo, es de la India o es marroquí y sabe cocinar de miedo, pues organizamos entre todas un taller de cocina. Seguro que os lo pasáis fenomenal. Claro, o una conoce Madrid fenomenal, pues organizamos rutas guiadas por distintas zonas de Madrid. Es como conocer otras culturas pero sin salir de aquí. Claro, yo creo que lo que tenemos que aprender es aprovechar, alejarnos de los miedos y aprovechar las ventajas que tiene la diversidad. Desde luego que sí, porque todos siempre estamos pensando, vamos a ahorrar, tenemos que irnos, por ejemplo, a Latinoamérica para ver esas playas, esa comida, y luego dices, bueno, pues si por ejemplo aquí hay gente, pues puedo aprender a bailar salsa, puedo también... Y es más, esa variedad, ¿no? Claro, en la variedad está el gusto. En la variedad está el gusto. Y una vez que bailo salsa aquí, ¿no? o que conozco gente que viene de los países de donde nace la salsa, sigo queriendo ir, ¿no? Pues mi sugerencia es, en lugar de irte a una agencia, ya que conoces gente en tu propia ciudad de ese país, habla con ellos, que te recomienden sitios, personas con las que puedes contactar. Vete a su país, pero también con la idea de convivir, de empaparte, no de aislarte en un hotel donde solo vas a tener contacto con turistas, ¿no? O sea, yo creo que la interculturalidad no tiene solo que ver con inmigración, es como una actitud ante la vida, ¿no? Un interés por el intercambio. Claro, el enfoque de viaje tampoco es el mismo, si te vas con familiares, así te vas de modo cultural para conocer el lugar, todo eso. Pues muchísimas gracias, Eva, por estar con nosotros. A ti. Esperamos que vuelvas pues, a seguirnos contando experiencias y muchas más cosas. Cuando queráis. Y a ver si llegamos a esa interculturalidad que seguro que todo nos va muchísimo mejor. Bueno, intentemos caminar para ello. Bueno, y después de este tema tan interesante y tan importante como es hoy en día, porque el mundo está globalizado, nos despedimos de nuestra primera invitada y antes de pasar con nuestro segundo invitado, o mejor dicho, nuestro psicólogo de guardia, nos vamos unos minutitos a publicidad, pero volvemos enseguida. Hasta ahora.